Siguen avanzando. ¿No había dicho que en su sociedad ya no había conflictos? Preguntó el embajador Birsal. Entonces, ¿por qué es que en sus transmisiones veo que celebran los conflictos e incluso los pactan? ¿A qué se refiere, embajador?, contestó desconcertado el diplomático terrano. A la transmisión que observamos ayer por la noche, refiriéndose a la transmisión de boxeo que habían visto. El diplomático humano, un hombre de mediana edad con ojos cansados, pero con una chispa de ingenio aún presente, trató de no reírse. La pregunta del embajador Birsal, una criatura imponente, con escamas iridiscentes y una voz como un rugido contenido, era legítima desde su perspectiva, aunque completamente fuera de contexto para los humanos. «Ah, ya entiendo, embajador», respondió el diplomático con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. «Se refiere a lo que ustedes llamaron un pacto de conflicto. Eso era boxeo, un deporte, no es un conflicto real». El embajador frunció el ceño, sus pupilas reptilianas dilatándose en señal de confusión. Explíquese, humano. Vi con mis propios ojos cómo dos de los suyos se golpeaban con intención de dañar, y la multitud aclamaba la violencia. Incluso había reglas que hacían parecer un ritual. Si eso no es un conflicto, ¿qué es? El diplomático humano tomó aire, consciente de que cualquier error podía complicar las relaciones ya tensas con los Birsal, una raza conocida por su militarismo y sus complejas nociones de honor. Verá, embajador, el boxeo es una forma de entretenimiento. Es un deporte en el que dos competidores, de manera voluntaria, prueban su habilidad, resistencia y estrategia dentro de un marco estrictamente regulado. Es una forma de celebrar el esfuerzo físico y mental, no de resolver conflictos reales. El Birsal inclinó su enorme cabeza, como si evaluara las palabras del humano. ¿Celebrar el esfuerzo físico?, preguntó, su tono ahora mezclado con incredulidad. ¿Acaso sus cuerpos frágiles requieren de estas simulaciones de guerra para mantenerse funcionales? El diplomático no pudo evitar sonreír ante el comentario. Es más que eso, embajador. Nosotros, los humanos, tenemos una naturaleza que busca desafíos. Nos motiva a superarnos a nosotros mismos y a los demás, no solo físicamente, sino también mentalmente. En deportes como el boxeo, encontramos una salida segura para ese impulso, en lugar de dejar que nos lleve a verdaderos conflictos. El embajador guardó silencio por un momento, sus ojos brillando con una intensidad calculadora. Finalmente, se inclinó hacia adelante, acercándose al humano de manera intimidante. Así que canalizan sus instintos de conflicto en rituales controlados. Fascinante y peligroso. Una especie que celebra el combate, incluso en formas ritualizadas, podría ser más peligrosa que una que lo reprime. El diplomático mantuvo la calma, pero podía sentir el sudor en su frente. Diría, embajador, que nuestra capacidad para ritualizar y controlar nuestros impulsos es lo que nos hace menos peligrosos. Preferimos resolver nuestras diferencias con palabras, no con puños, aunque cuando es necesario podemos defendernos. El Birsal emitió un sonido gutural que parecía un intento de risa. Eso ya lo he visto en sus registros históricos. Ustedes no solo se defienden, luchan con una ferocidad que incluso nosotros encontramos alarmante. Es contradictorio. Afirman desear la paz, pero llevan el conflicto en su sangre. ¿Cómo puede coexistir eso? El diplomático se inclinó hacia adelante con una expresión seria. Porque, embajador, nosotros entendemos algo que muchas especies olvidan. La paz no es la ausencia de conflicto,
sino la habilidad de gestionarlo. Hemos aprendido a equilibrar nuestra naturaleza, y es por eso que podemos sobrevivir en circunstancias donde otros perecerían. El Birsal se recostó en su asiento, contemplando al humano con una mezcla de respeto y desconfianza. Quizás ustedes son más complejos de lo que aparentan, y eso, diplomático, me preocupa más que cualquier otra cosa. Una especie que convierte el conflicto en arte no es algo que deba tomarse a la ligera. El diplomático sonrió débilmente. Lo tomaremos como un cumplido, embajador. Pero en el fondo ambos sabían que las palabras de ese día solo eran el inicio de una comprensión más profunda y quizás peligrosa, pero sus dos especies. El embajador Birsal permaneció en silencio, sus ojos entrecerrados mientras procesaba las palabras del diplomático humano. Después de un largo momento, su voz resonó en la sala como un trueno contenido. Hay algo en ustedes humanos que encuentro inquietante. Su capacidad para transformar el conflicto en algo ritualizado. Su disposición para sobrevivir en un mundo donde otros habrían perecido. Eso no es mera adaptación, es algo más. El diplomático terrano sostuvo la mirada del embajador, manteniendo su postura tranquila pero firme. Quizás, embajador, lo que percibe es nuestra resiliencia. Los humanos somos producto de un entorno hostil. No crecimos en un mundo de abundancia o estabilidad. Nuestra historia está marcada por desafíos que nos obligaron a adaptarnos, a innovar y sí, a luchar, pero lo hicimos para sobrevivir, no por placer. El embajador inclinó su cabeza, como si estuviera evaluando las palabras. Y sin embargo, sobreviviendo, han perfeccionado el arte de la guerra, incluso cuando proclaman desear la paz. ¿Qué tan profundamente está arraigada esta dualidad en su especie? ¿Es algo que pueden controlar? El diplomático terrano vaciló un instante antes de responder. ¿Controlar? Sí. ¿Extinguir? No. La dualidad que menciona, embajador, no es una debilidad, es nuestra fortaleza. Nos impulsa a explorar, a innovar y a buscar maneras de resolver conflictos antes de que escalen. Es por eso que preferimos el diálogo, pero nunca estamos indefensos si ese diálogo fracasa. El Birsal emitió un gruñido, un sonido que parecía un eco reptil de desaprobación o tal vez de comprensión. En mi especie no existe tal cosa como el diálogo sin fuerza. Cada pacto, cada alianza, cada tregua está cimentada en el conocimiento de que podemos destruir al otro si se rompe el acuerdo. Es un balance de poder, no de palabras. Ustedes parecen jugar con un peligroso equilibrio entre palabras y armas. ¿Qué sucede cuando su equilibrio se rompe? El diplomático terrano sonrió de manera enigmática. Cuando se rompe, embajador, sucede lo que ha sucedido tantas veces antes. Nos adaptamos. La humanidad no es perfecta, pero aprendemos. Nos enfrentamos a las consecuencias y las superamos, porque eso es lo que hacemos. Es por eso que estamos aquí frente a usted, en lugar de extinguidos hace milenios. El embajador se recostó en su asiento, su mirada fija en el humano. Había algo en esas palabras que le causaba incomodidad. Por primera vez en su vida sentía que estaba frente a una especie que no encajaba en sus nociones preconcebidas de poder y conquista. Los humanos no eran fuertes como los Birsal, pero tampoco eran débiles. Su fortaleza radicaba en algo que él no podía definir con precisión y eso lo inquietaba. Finalmente, el embajador habló de nuevo. Su especie es una anomalía, diplomático. No sé si eso los hace aliados valiosos o enemigos peligrosos, pero debo admitir que mi interés en ustedes solo crece. Quizás su resiliencia sea lo que los hace sobrevivir, pero también podría ser lo que los lleve a la destrucción. El terrano se puso de pie, su rostro iluminado por una sonrisa media. Quizás, embajador, pero hasta ahora hemos probado que sabemos sobrevivir y no planeamos detenernos ahora. El Birsal lo observó mientras salía de la sala.
por primera vez en su larga carrera como negociador, sintió una pizca de incertidumbre. Los humanos no eran como las otras especies que los Byrsal habían conquistado antes, o como las especies que habían conocido antes. No eran fuertes, ni claramente superiores, pero tampoco eran débiles. Eran algo completamente distinto, una incógnita. Mientras el embajador reflexionaba en silencio, una transmisión comenzó a reproducirse en su dispositivo personal. Era otra transmisión humana, esta vez de un deporte diferente, una carrera de obstáculos. Observó cómo los competidores caían, se levantaban y seguían avanzando, incluso cuando la meta parecía inalcanzable. Siguen avanzando, pensó el embajador. Esa es su verdadera fuerza y quizás su mayor peligro. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con un amigo al que sabes que también le gustará. Y recuerda que subo video todos los martes y jueves. Sin más que decir, adiós.